ventilador. Campo en pausa. ¿Qué frena la liquidación de granos? El gobierno celebra señales de calma económica, pero el campo se frena. Miles de millones de dólares en granos siguen sin liquidarse. Con la presión fiscal en aumento y la advertencia de Milei en el aire, el agro se mantiene en pausa. ¿Qué está esperando el productor para vender? Y además, el legado de Francisco. ¿Qué futuro le espera a la iglesia tras su partida? Argentina y el mundo despiden al Papa Francisco, un líder que con su humildad y firmeza dejó una marca profunda. Su muerte abre la pregunta: ¿quién podrá continuar su legado y las reformas que impulsó dentro de la iglesia? Hoy se enciende el ventilador. Es el placer de recibirlos en nuestra casa, en el ventilador, con este panel de lujo para debatir, para charlar, para interactuar con ustedes. De hecho, ya de entrada nomás, como un equipo que tiene que salir a buscar el resultado, les doy el número de WhatsApp de El Ventilador, el histórico del canal de WhatsApp, 3435054874, para escuchar su opinión respecto a los temas que abordaremos esta noche. Panel, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos en pleno otoño, pero una jornada extraña, medio primaveral, bastante calurosa, sí, muy linda, pero dirían las abuelas, ojito con estos cambios de tiempo que después nos enfermamos. Nos ponemos serios porque el primer tema de la ronda de noticias tiene que ver con que rompió el silencio Jorge Julián Criste, Javier. Exactamente, lo hizo para la pantalla de Canal 11, en una nota exclusiva. Este tiempo, bueno, todos los medios lo buscaban y finalmente habló de lo sucedido el 30 de abril del año 2020, cuando Julieta Riera lamentablemente muere en circunstancias que para una parte de la justicia quedó establecido y claramente con una condena a través de un juicio por jurado, y que después, misteriosa y llamativamente, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia por mayoría anuló el fallo del jurado popular. Ahora la instancia judicial que se está ventilando es esperar que la Corte Suprema de Justicia resuelva los planteos de la querella, de la defensa y de la Fiscalía, y esperar que se haga un nuevo juicio, si se da esa circunstancia en el tiempo, hasta que la Corte Suprema defina si está bien o mal anulado el fallo. Vamos a compartir el testimonio, ¿te parece, Javier? Él insiste con su inocencia. Sí, dijo, fue un accidente, dijo él. Dice eso. Vamos a escuchar la palabra de, en lo que decía Javier, condenado por este fallo por jurados como el femicida de su novia. Vamos a escuchar el testimonio. Y bueno, cuando tuvimos relaciones yo le quité los lentes y ella empezó a pedirme que si los podía buscar. Cuando yo fui al baño y volví, ella ya no estaba sentada en el sillón. Me quedé mirando para el sillón y buscando los lentes, que dicho sea de paso después se encontraron debajo del sillón, porque lo había dejado caer entre un biombo y el sillón. Y cuando me di vuelta escuché que dijo Juli y vi las piernas que se fueron para atrás, hacia atrás. Esa fue la forma en la que se cayó. Y bueno, y si usted mira estadísticas de personas jóvenes de entre 18 y 24 años que se caen de balcones, está lleno de estudios científicos de estadística. Allí está parte del testimonio de Criste en diálogo con nuestro canal, con Tiago Romero. Bueno, también habló la madre de Criste, Javier, ¿no? Exactamente, que sí, dice todo lo contrario. Ellos están convencidos con las pruebas que se han recolectado en la investigación de que esto es un brutal femicidio, y bueno, que están aguardando los pasos de hacer un nuevo juicio a través de jurado popular para establecer la responsabilidad de la persona que está sospechada de haber asesinado justamente a Julieta Herrera. Ellos estiman de que la única verdad acá es justamente la condena, o buscan la condena con los elementos probatorios que se han recolectado. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de la madre de Julieta Herrera. Después de haberla visto cuando estábamos en la morgue y que la revisamos entera, dijimos, ¿por qué el golpe de acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Todas las preguntas.
y los golpes que tenían eran típicos. Tenía golpe de un puñetazo, el golpe que tenía acá era de una caída. Yo le vi las manitos marcadas en el cuello. Y entonces a mí no me vengan a decir que se tiró, que se cayó, que fue un golpe. No, no fue así. Allí estaba el doloroso testimonio de Ana Brugo, la madre de Julieta, también aquí en los estudios de El 11. Javier, ¿cuáles son los pasos ahora de la justicia con este nuevo rumbo en el caso? Bueno, ayer lo que dispuso el juez Juan Malvacio es que se suspenda lo que era transitorio de esperar hasta que justamente resuelva la Corte Suprema. Dice, no, mientras resuelva la Corte Suprema, avancemos en la provincia y que en caso que no llegue el pronunciamiento del máximo organismo de la justicia a nivel nacional, se haga el juicio con el jurado de enjuiciamiento, o el jurado popular, como se dice comúnmente. Lo cierto es que en el medio se van a seguir aportando algunos elementos, y ahí estaba justamente el doctor Germán Palomeque, uno de los querellantes, que tienen elementos probatorios muy fuertes. Las cámaras de seguridad, donde se lo ve a Cristi después de salir corriendo llamativamente, de supuestamente no cometer un homicidio o un femicidio, ¿por qué se fue corriendo? ¿Por qué se fue a la casa de la madre? ¿Y por qué luego se fue a la jefatura de policía? Más de 18 evidencias a través de los equipos forenses que han determinado que eso se trató de una muerte violenta. Bueno, va a tener que enfrentar eso Cristi, más allá de lo que él, por estrategia judicial, con su abogada defensora, diga todo lo contrario. El juicio por jurados es relativamente nuevo en nuestra provincia. Te pregunto, Corina, en tu rol de abogada, en este caso de un femicidio, en cuanto a lo que opinó el juicio por jurados, ¿es habitual que se vuelva atrás, que haya un nuevo proceso? Bueno, en realidad no es una opinión, sino que es un veredicto. El veredicto es de culpabilidad o no culpabilidad. Y en este caso, que para los que no saben, la condena después lo que da el juez. ¿Cómo? Que la condena la establece el juez. Claro, el monto de pena la establece el juez en una instancia técnica que se llama cesura del juicio. Para quienes no saben, a mí me tocó desempeñar en este primer juicio, que luego fue anulado, y con motivo a tu pregunta, el rol de querellante, y esta prueba que evidencia que dijo Javier ya fue ventilada en ese primer juicio. Si es habitual, no es habitual que se pronuncie un organismo de esta manera, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un trabajoso juicio por jurado que llevó a una innumerable cantidad de audiencia de Boardir, que es para deselección de jurados, etcétera, etcétera. Si estuvo bien o mal, la verdad es que en mi opinión, y esto sí es una opinión, la sentencia del máximo tribunal de provincia se basó en lo que yo entiendo son tecnicismos que fueron circunstanciales y que desde mi punto de vista no tenían la entidad suficiente como para anular tremendo juicio. Así que bueno, yo entiendo que en una posibilidad de un segundo juicio, como está ordenado, lo que se va a hacer es sanear estos errores que se señalaron y se va a arribar nuevamente a una decisión en el sentido en que se arribó. Y con esto culmino mi opinión. Quiero criticar la postura del acusado porque está echando mano periodísticamente a lo mismo que está criticando. Es decir, criticó durante todo el proceso que se lo mediatizó el caso, y ahora él está echando mano al mismo recurso teniendo una postura absolutamente contradictoria. Ana, ¿tenías una pregunta? Sí, pero ya me la contestó Cori. Perfecto. Mi pregunta era esa, si la nulidad del Superior Tribunal de Justicia era una cuestión de procedimiento y no de propiamente el hecho en sí. Por mayoría fue la resolución que se tomó. Dos vocales llamativamente anularon, como bien dijo la doctora Beisel, y el doctor Giorgio entendió que estaba bien condenado.
O sea, polémica por donde se los mire. Ok, cambio de tema, vemos con Ezequiel Flesler hablando de polémicas en otro aspecto, con algo que también algunos decían se veía venir, otros dicen, bueno, era bastante peor de lo que se pensaba. Tema de los despidos en lo que es las rutas entrerrianas con esta situación de los trabajadores. Sí, tal cual, Guayi. Bueno, es lo que se denomina Corredor Vial 18, como lo contábamos acá hace un par de programas también en El Ventilador. Es la autovía 14, ¿sí? Desde el sur de Entre Ríos hasta Corrientes, hasta Paso de los Libres, y también comprende a los laburantes, a los trabajadores del paso del puente Victoria Rosario. Lo que comenzó a suceder por estas horas es que comiencen a llegar los telegramas de despido a los trabajadores, estos 500 laburantes, más o menos 200 de ellos de nuestra provincia. El cese indica el cese del contrato laboral. Tal cual, bueno, con la llegada de los telegramas se les informa eso, el cese del contrato laboral, como vos decís. Una cuestión, los que faltan o faltan todavía llegar algunos, una cuestión, consultaba a uno de los representantes de los trabajadores, un sindicalista, a Sergio Dri, hace un ratito para ver si había alguna info de último momento. Hay alguna cuestión de falla en la llegada, pero les va a llegar a todos el despido. El ojo está puesto en esta de pagar la mitad de las indemnizaciones. Lo que propone la empresa, en virtud de que el motivo por el cual cesó su trabajo, dice la empresa, dice Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima, es ajenos a ellos, ¿sí? Ajena a la voluntad y a la decisión de la empresa. En definitiva, el cese de la concesión. ¿Qué es lo que dicen los trabajadores para contrarrestar esta propuesta? Que el cese de la concesión se debe a incumplimientos en el ejercicio de la concesión, es decir, que no arreglaban los baches, que no cortaban el pasto, que no, en definitiva que no mantenían la ruta o la autovía en los términos en que planteaba el contrato. Recuerdo, ¿sabes qué, Ezequiel? Cuando el usuario decía, bueno, que acá que den declarada por nula la concesión del transporte porque no cumplen con el contrato. Exacto. Por estas cosas. Bueno. Pero eso fue, la ruta 14 es una de las rutas que se la llamaba de la muerte antes de que se haga la autovía, así que los trabajadores van a tener un montón de pruebas de que realmente no se cumplían un montón de... Ellos están multados, ¿no? La empresa. La empresa Camino del Río Uruguay tiene un montón de multas por estos incumplimientos que denuncian los laburantes. Y otro de los argumentos que utilizaron en los últimos días es, desde la empresa digo, nos gastamos la plata que teníamos como fondo de reserva para eventualidades como esta durante la pandemia, porque había muy poquito tráfico, el esencial de camiones. Ya lo habían esbozado ese concepto. Eso lo habían dicho cuando surgió todo este problema. ¿Y qué van a hacer desde lo legal los trabajadores? Bueno, los trabajadores están buscando distintas alternativas. Algunos van a hacer presentaciones individuales, ¿sí? Con un abogado, presentaciones individuales. Otros, acciones legales, no sé si el término, le voy a preguntar a Corea, si en términos colectivas, pero sí comandadas y un poco... dirigidas por el sindicato, a través del sindicato, y en lo pronto tienen primero una reunión este jueves para ver pasos a seguir y en definitiva mantener la conversación. Y otra cuestión que también comentaban es que en el caso de que la empresa, bueno, se insolvente, no tengan de dónde obtener algún beneficio, también van a intentar alguna acción contra el Estado. ¿Por qué? Porque dicen tenían que controlar esto, entienden que alguien tiene que responder en última instancia debían responder por los incumplimientos de la empresa. Hay trabajadores de 30 a 20 años, ¿no? Es mucho dinero. Hay laburantes de un poquito más de 20 años. Claro. Sí. Lamentablemente no sería la primera empresa que hace eso, y el problema es que se dilata en el tiempo y los trabajadores necesitan la plata. Muy 90-2000, ¿no? Sí, exactamente. Digo, por experiencia propia de alguna empresa también. La empresa previó que se podía terminar la concesión y que efectivamente no se la renovaran, porque si transitaste una vez por la Ruta 14 en el último año, es más que obvio que lo que dicen los trabajadores es cierto, porque había unas huellas, los pastos altísimos, o sea... Realmente lo tendrían que haber previsto, me parece. A dos bandas. Primero la empresa, tal cual como vos decís, y en este primer año de gestión libertaria también
fueron dejando hacer y no prepararon los pliegos para que no haya esta ventana de tiempo en donde las rutas están... Había una fecha determinada, sabía que esa fecha terminaba. Y una extensión de un año, por eso digo, se sabía y se podía haber previsto escribir los pliegos, como hicieron con anticipación en el caso del contrato del transporte urbano acá en Paraná, con anticipación, porque ahora tenés esta ventana de tiempo que es un año y pico, con mucha suerte, a la buena de Dios, con vialidad, que no tiene empleado, que lo están echando, etcétera, etcétera. Hoy comentamos que el gobernador de la provincia se reunió con los bomberos, porque están en una situación crítica. Dicen que si hay una emergencia no tienen operatividad para atender una situación de emergencia en la autovía. Entonces, Frigerio tiene, claro, en Ceibas, perdón. Y Frigerio dijo, bueno, voy a interceder ante vialidad a ver qué se puede hacer. Una locura, ¿no? Por lo pronto vialidad... También exigió el pago. Por lo pronto vialidad va a incluir, por lo menos lo que anunció hasta con el gobernador Frigerio, que se incluya a los trabajadores despedidos o afectados y que se los tenga en cuenta para la reincorporación del nuevo proceso licitatorio. Claro, es una empresa, privada. Pero es una empresa privada. El tema de la ventana de tiempo, obvio. No, claro, recién decía la ventana. No, que en esto, como decía Javier, el rol de los sindicatos va a ser clave porque se trata de trabajadores que están en una situación de vulnerabilidad y entiendo que la empresa le va a costar justificar, digamos, que no son causas imputables a ellas, pero debe tenerse siempre presente para los trabajadores que la justicia tiene sus caminos enrevesados y las cuestiones probatorias muchas veces no son fáciles, por más que la gente crea que para el trabajador rige el indubio pro operario, en la realidad, en el día a día, muchas veces no se da y cuando se dilatan las cosas en el tiempo, ni hablemos. Y hasta encontrar un responsable que sea solvente para poder pagar. Después buscar empezar a buscar para atrás. Hay gente que todavía sigue esperando el pago, por eso el tema es ponerse en el lugar de los trabajadores y cuál es la urgencia y pensar si no terminan agarrando ese 50% en base que con eso especula la empresa, ¿no? Vale el pájaro hermano que siguen volando, ¿no? Lo que decía Nacho, claramente ellos sabían todo el procedimiento que iba a venir y creo que juegan con las estrategias que tienen. Yo más que los sindicatos, para mí el rol clave de los abogados que defienden a los trabajadores. Qué lástima que el nombre que aparece ahí atrás de Corina y de Ezequiel, el sindicato que responde a Facundo Moyano, cuando el papá se vio muy favorecido con el cierre de los ferrocarriles y con la privatización de las rutas. Es como que dejaron pasar también y ahora se lavan las manos y le piden al Estado que intervenga. Perdón, me perdí. El señor Facundo Moyano, que tiene uno de los sindicatos que está supuestamente defendiendo a los trabajadores que quedaron en el camino. Facundo Moyano no está más en el sindicato. Y ahí está el cartel que dice Facundo Moyano. Está corrido, ya no está más en el sindicato. Pero de todas maneras hay que ver. Es una imagen de archivo, puede ser. Sí, total, pero digo... bandera vieja. Eso desde hace pocos días atrás, en Rosario, Victoria. Pero no entiendo la relación, amigo. Cuando se privatizó las rutas, las concesionarias, sí, yo sé la historia. dice que beneficiaron a un señor llamado Moyano, con el cierre del ferrocarril. ¿Vos viste que Moyano haya hecho algo por las licitaciones, por los trabajadores? Cualquiera de los Moyano, Pablo, Hugo... Es que lo que está diciendo es así, pero no entiendo la relación. Claro. No, por ahí yo te quiero contestar a vos, porque me quedé por ahí un poco... sí, está bien, es importante el rol de los abogados en un intercambio epistolar y demás formal. ¿Sabés por qué te digo? Porque por experiencia propia de reclamos judiciales y... Por supuesto, el reclamo judicial hay que hacerlo. Ahora, el rol de los sindicatos es importante en cuanto a la presión que puede ejercer, en tanto siempre se le genera al trabajador esa expectativa de... bueno, agremiate, asociate, depende de la fortaleza del sindicato, Corina. Bueno, no todos los sindicatos son iguales. Por supuesto que no, claramente que no todos los sindicatos son iguales, es un dato de la realidad. Ahora, a lo que voy es, no nos hagamos los distraídos sindicatos, No, juguemos claramente, la ficha que tenemos que jugar para defender a estos trabajadores. Para eso están. 22:02, nos vamos al stream. Uno de los temas de hoy, además del tema granos, dólar y demás, tiene que ver con el Papa, ¿no? Porque ya deja de ser la noticia de la semana y se transforma en una de las noticias del año, incluso del siglo, ¿no? Con lo que representa la máxima autoridad de Dios en la tierra dentro de la Iglesia Católica, como es su santidad, con la particularidad que ha sido el Papa argentino. Están Teo y Sol en el stream. Chiquilines, ¿cómo andan por ahí?
Hola, Guashi, ¿cómo andamos? Buenas. Muy bien. Siempre se habló de que, ¿qué estabas haciendo cuando hubo fumata y habemos papa? Bueno, ¿cómo se enteraron del fallecimiento del Papa? Me levanté a las 5 de la mañana a trabajar, literal, y abrí Twitter. Fue lo primero que viste. Y después me mandó mi abuela. Sí. ¿Vos, Teito? Sí, yo también, como fue, digamos, a la madrugada todo esto, yo me enteré también cuando me levanté y bueno, vi ahí lo primero, murió el Papa, estaban todos con eso. Bueno, una nosotros triste somos noticia. mucho más viejos y somos de la camada de Juan Pablo II, la mayoría de acá, ¿no? En cuanto a un papado 18 años, claro, era como que, no sé, yo cuando nací, para mí era el único papa que existía, ¿viste? Que era el primero de todo, ni Pío ni nadie, ¿viste? Tuvo tanto tiempo. Y bueno, la situación del Papa argentino, ¿cómo lo vivieron ustedes en su ejercicio del sumo pontífice, de que sea argentino? Estaban en la escuela. No, sí, la verdad que, qué sé yo por ahí, digamos, al no, digamos, seguir la religión, por ahí lo vi, digamos, de más de lejos, ¿no? Sí. Creo que lo más cercano que lo tuve fue al cantarlo en canciones de cancha de fútbol, por ejemplo. En las canciones del Mundial, que siempre aparecía, viste, ahí el Papa, Diego, Lionel, bueno. Sí, teniendo ahí la representación de que, bueno... antes del Mundial de Brasil, el famoso Sí, Diego. tal cual, sí. Por ahí eso, de ver, digamos, como que las tres figuras, o sea... por ahí más importantes del mundo son argentinos, ¿no? O sea, el Papa, Diego, Messi, bueno, son, digamos, ahí, debe haber otras más, pero bueno. Ustedes estaban desde ese lado, digamos, como argentino, más que nada, como argentino. 2013, sí. Estaban en la escuela. Sí, claro. A mí me pareció hermoso todo su paso, digamos, en el sentido de que pasamos de un papa súper serio, súper majestuoso y demás, a tener un papa primero argentino, que fue un montón, con lo que significa para un argentino ser protagonista en el mundo es todo, y un papa nada, como muy tierno, muy amoroso. Creo que eso es lo que más marcó y es lo que están viendo ahora todos los compilados de videos del papa que te emocionan, porque no te queda otra que emocionarte. Ustedes son generación plataformas, ¿han visto series, películas del Papa? No, sobre no, nada. ¿No? No, ahora creo que estaban recomendando una que se llama Cónclave. Está buena. Yo no la vi todavía, pero ahora, digamos, viendo todo el revuelo que hubo, sí, me gustaría. Muy bien. Bueno, chicos, los dejo enganchados ahí en el stream. Y esperando también a ver qué pasa con el nuevo Papa, ¿no? Ajá. Vamos a ver ahora cómo viene todo el proceso. Hay muchas teorías de Nostradamus, meten ahí todo, claro. sí. Así que habrá que ver, hay que creer. Todo puede pasar. Vamos a estar atentos, Buenas noches, Sol y Teo y Sol. Ahí igualmente, están. buenas noches. Nuestros chiquilines del 11 Radio Stream en el 98.7 del dial y en el YouTube de nuestro canal y radio también. ¿Quién les habla? Y el señor Cardenal Javier Aragón. Nos vestimos de hombres. Gorrión, dijo su santidad. El pájaro canta hasta morir. Richard Chamberlain. Una elección muy personal. La Martina Daniel Hetcher, Oxford Polo, nuevo local en Cervantes 127. Muchas gracias por el look de hoy. Amo este saco azul. El calzado, hoy estoy, una cosa de locos. El calzado para toda la familia está en Better. Buscar local más cercano a tu domicilio, abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo para comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web betterstore.com. Mirá lo que son estas botitas, por favor. Hoy me siento muy Abel Pintos. Primero, mi segundo nombre es Abel. Y porque el pantalón y las botas me hace con Abel Pintos. No podría cantar como Abel, ¿no? Claramente. La Sole también parecen. ¿Cómo? La Sole también parecen. Sí. Me encantan las botitas. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Les parece? Nos quedamos enganchados con la propuesta del ventilador 3435-054-874, nuestra vía de comunicación. Breve corte comercial y venimos con el primer tema con invitados aquí en piso. Dale. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente y ambos
reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo, un pacto para ganar. El CAE, el club que querés. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. Preguntamos a las 22:10 de esta jornada de martes, ¿qué frena la liquidación de granos? ¿Cómo es el escenario que se presenta en un año electoral que tiene una arista muy importante como fue la liberación del cepo, lo que pasó con el dólar en lo cotidiano, pero qué pasa con la liquidación de esos granos? ¿Qué está esperando el campo? Porque el gobierno habla de, bueno, un éxito económico, lo de la liberación del cepo y la baja de la inflación. ¿Cómo es la ecuación allí con esta arista? Vamos a compartir el informe. Campo en pausa. ¿Qué frena la liquidación de granos? En una semana marcada por la estabilización del dólar, la suba de reservas y el respaldo internacional, el campo vive una realidad paralela. Millones de dólares en granos sin liquidar. Mientras avanza la cosecha gruesa y se advierten filas de camiones en los puertos, el ritmo de ventas viene más lento que en años anteriores. La liquidación de soja cayó un 18% en marzo, a pesar del repunte de precios. La indecisión de los productores, el fin del blend cambiario, la reciente baja en el tipo de cambio y una oferta internacional abundante explican en parte la pausa. Sin embargo, hoy la decisión de vender ya no depende solo del dólar, sino de una combinación de precios, expectativas futuras y necesidades financieras. En este contexto, el presidente Javier Milei lanzó una advertencia directa: que liquiden ahora porque en junio vuelven las retenciones. La presión fiscal se suma al cóctel de incertidumbre. ¿Será suficiente el nuevo programa de dólar soja para que la cosecha empiece a fluir? ¿Qué señales necesita el campo para vender? Más que incentivos puntuales, el sector espera una hoja de ruta clara y previsible para tomar decisiones. Recibimos aquí en el ventilador a Mariela Galinger, que es productora agropecuaria, presidenta de la Federación Agraria Argentina, filial Crespo. Mariela, gracias por venir esta noche. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Cómo es el ánimo del productor hoy con este escenario? Y el escenario, nosotros siempre desde el campo tenemos dos escenarios. Uno, el climático, que es el que o pasamos por sequía o pasamos por mucha lluvia, que también se pierde la cosecha. En ambas perdemos mucho, a veces todo. Y está también la parte económica, la financiera, que hace que sí,
que el ánimo haga que cada vez nosotros los productores tengamos que conocer. Si bien nosotros sabemos hacer muy bien las cosas tranqueras adentro, pero cuando nos hablan de tantos dólares y de tanta variedad, a veces teníamos que pedir explicaciones hasta 3, 4 veces para entenderlo. ¿Cuál es el net? ¿Cuál es el dólar de exportación? El blend. El blend, el exportación, el blue, el oficial, y realmente nos costaba saber cuál era nuestro dólar para hacer la liquidación. ¿Cómo están? ¿Y hoy cómo estamos? Y ahí también hay factores externos, como por ejemplo el derrumbe de precios a nivel internacional. El precio de Chicago, sobre todo en la soja, ha bajado y muchísimo. Y entonces nosotros con mayor, con mayor fuerza sentimos esas bajas. ¿Por qué? Porque tenemos del precio que correspondería tener las retenciones. ¿Qué quiere decir las retenciones? Del precio que te tocaría cobrar, te retienen, hoy es el 26%, exacto. Estábamos en el 33%, hoy es el 26%. O sea, es como a cualquiera que tiene su sueldo a fin de mes, le retienen, no lo tiene. No lo tenemos, cosa que nuestros colegas de otros países vecinos sufren esta baja a nivel internacional, pero no tienen eso. Pero Milei advirtió que dentro de poco peor esa situación en cuanto al porcentaje. Ahí nos preocupa. ¿Sabes por qué? Porque encima que viene, a nivel internacional viene bajando, si todavía después nos van a aumentar de vuelta ese porcentaje que nos retienen, también en los insumos que estamos necesitando para poder seguir produciendo, tenemos esa gravedad de que creo que están todavía inflados del precio del dólar anterior del 2023, 2024. Y aumentan. Bien. Marila, entonces está complicado. Bueno, está complicado. Casi que me contestaste la pregunta que te iba a hacer antes de abrir el panel, que voy a ir con Nahuel, que ha pedido la palabra. Te iba a decir como si fuera un examen, viste que ahora hay muchos multiple choice en algunas facultades, ¿viste? Entonces sería... Bueno. ¿Cautela, expectativa o preocupación? ¿Cuál elegirías? El sentimiento que tienen ustedes. ¿Cautela, expectativa? ¿O preocupación? Preocupación. ¿Nahuel? Bueno, Mariela, buenas noches. Un poco la pregunta iba en línea de lo que venía planteando Washington, de cómo cayó esta advertencia de Milei, del presidente, sobre la posibilidad de las retenciones, de volver a aumentarlas, teniendo en cuenta que es un sector que ha apoyado o que ha bancado, diríamos así, mayoritariamente al presidente. Convengamos que desde un principio se sabía que era transitorio. Teníamos la enorme esperanza de que se volvía a dar un tiempo más o inclusive a bajar más. Pero parece que las cuentas todavía no cierran, entonces esa inmensa cantidad de dinero que desde el campo se aporta para toda esta economía, para todos estos gastos, nos está preocupando. ¿Sabes por qué? Porque si el campo no produce más, menos vamos a poder crecer como país. Entonces creo que por ahí a veces equivocan un poco en seguir sacándole al campo cuando deberían darnos financiamiento. Convengamos que hay productores que hace 3 años que vienen de sequía y cuesta mucho hoy por hoy ponerse de pie. Claro, está gastando los ahorros. Estás gastando los ahorros, ahora viene la cosecha de soja y así como vas cosechando, vas vendiendo porque hay intereses, todo es en dólares. Si bien, como te decía al principio, bajó el precio internacional, encima eso también. Está bien. Vengo con Valeria y voy con vos, Ana. Sí, Marila, yo quería consultarte si considerás que es el gobierno de Milei el gobierno que el campo necesitaba. Mira, no es un gobierno contra el campo, pero no lo veo con el campo. Y es ahí donde
deberíamos estar un poquito más desde la mesa de enlace, desde las mismas bases, decir, acá está realmente el campo. O sea, yo no veo que hacen en contra, pero no a la par. Falta apoyo, falta apoyo. Está como que vamos a veces hasta me preocupa que todo eso que sabemos que desde el campo nace todo y empieza a andar la primer rueda, porque después está la industria, el transporte, es toda una cadena de valor que sigue funcionando y que a veces pienso a veces, ¿será que empiezan a ver que es más importante o la minería o otras cosas? Que ahí no somos nosotros los argentinos que manejamos esas cosas, sino un poquito defendernos nosotros y sobre todo eso, el campo. Porque cuando uno tiene esa pasión, la economía. Exacto, cuando uno tiene esa pasión por el trabajo en el campo, que yo no reniego, porque es de sol a sol y de lunes a lunes, no tenés sábado, no tenés domingo, pero bueno, nos gusta. Pero viste que cuando llega un punto y vos decís, yo tengo hijos, tengo nietos, yo quiero a ver qué país le voy a dejar a esos gurises y qué gurises le voy a dejar a este país. Entonces, cuando tenemos que repuntar este país con cultura del trabajo, que nos cuesta mucho encontrar la cultura del trabajo que mis abuelos me han enseñado y que nosotros la seguimos, pero la cultura del trabajo en el campo está muy marcado. Pero bueno, realmente no tenemos los precios que deberíamos tener. Es difícil frenar el éxodo en este contexto, el éxodo rural. Hay que evitarlo. ¿Sabes por qué? En el campo, el arraigo rural, vos con poco lo lográs. Pero ¿qué pasa? No tenemos caminos adecuados. La conectividad es pésima. Entonces imagínate, un joven que se va a la ciudad, pisa asfalto, tiene conectividad, 4G, claro, ¿por dónde va? Un joven que se va a la ciudad trata de convencer a su mamá o a su abuela agropecuaria de que venda las hectáreas, se compre un depa afuera o dos y lo ponga a renta porque le va a dar mayores beneficios. Estaría bueno que la gente también vea por ahí ese costado y no al campo como un enemigo del propio pueblo, ¿no? Es como que siempre se ha metido, yo soy oriunda de Crespo y siempre se ha metido, por ahí en otras ciudades visto, que se mete esa idea de que el campo está lleno de plata, de que el campo tiene gente que está, no sé, arriba de 10 o 12 tractores y que tiene muchísimo dinero y que es enemiga de la gente que por ahí la pasa mal en las grandes ciudades. ¿Qué piensa ahora? Eso fue una opinión mía, medio larguera, ¿no? ¿Qué piensa usted ahora de la liquidación de granos, digamos? ¿Qué va a hacer el campo? ¿Va a liquidar granos? ¿No va a liquidar? ¿Qué es lo que se está esperando? Claro, a veces cuando escucho, por ejemplo, que el presidente dijo a ver si los del campo liquidan ahora, ¿no es cierto? Quizás en la ignorancia la expresión fue equivocada porque nosotros los productores cuando vamos al mostrador y decidimos, bueno, necesito vender el cereal, la soja vamos a suponer, esas retenciones ya la restaron del precio. Pero esa plata no va directamente al Estado, sino que está en los exportadores. Y hoy por hoy los exportadores son los que tienen esa plata de las retenciones y es ahí donde hay que plantearse qué pasa que no se vuelca después. No se vuelca, claro. Porque hoy el Estado necesita dólares que los tiene a través de cada venta del cereal. Pero el productor no es el que hoy si vende ya le da los dólares. No es el que manda directamente. Mi pregunta iba un poco por ahí, Mariela, porque hay una cosa que no entendemos. Una cosa es el productor, el acopiador y el exportador. Claro. A ustedes son los que le sacan las retenciones al productor. Claro, cuando viene el precio ya tiene Pero los que tienen que vender y liquidar son los exportadores, no son ustedes. Porque ustedes ellos ya vendieron, están quizás con la plata de las retenciones. Cuando ellos exportan, le tienen que dar esa plata de las retenciones al gobierno.
que es el dinero que hoy por hoy el Estado necesita, pero a veces uno dice, vos no vendés todo, ¿por qué? Porque vos tenés un stock de soja, pero es como nuestro sueldo de acá a la próxima cosecha. Si bien hoy la próxima cosecha que tenemos es en diciembre, trigo, se va a cosechar. Pero entre medio, ¿de qué vivís? Con los costos fijos. Entonces vas vendiendo de ese stock que tenés, vas vendiendo a las necesidades. Sí. Mi pregunta era del cepo, que al final no la terminé. ¿El cepo lo favoreció a ustedes? ¿En general están de acuerdo con...? Dejó como una estabilidad. Vos ya sabés cuáles son el menos y el más. Obviamente. Eso sí. Ayuda. Eso ayuda. La tengo Nacho y después voy allá, el chico con Yoga y Javi. Sí, un poco me quedé con esto del éxodo, ¿no? De qué pasa con los pequeños productores que por ahí son los que están más desfavorecidos. ¿Usted ve que están desapareciendo, digamos, están más complicados que en otros momentos históricos? Y también cómo afecta al bolsillo de la gente de las regiones, digamos, que se liquide o que no se liquide, para hacerlo como más orientado bajarlo al pueblo, digamos. Bueno, por el tema del éxodo, te podría decir que se sufre mucho cuando, digamos, de lo que vos juntás de tu trabajo en el campo no alcanza para todos los hijos. Entonces es como que se tienen que ir o a trabajar a algún vecino en el campo o hacer otra cosa, y lo peor de todo, irse a la ciudad. Uno siempre trata de que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque nacieron ahí, es su hábitat, es su lugar que les encanta. Es más, hay muchos que se han ido a estudiar y vuelven con mucha alegría. Entonces eso del éxodo es un sentimiento, pero muchas veces está provocado por situaciones externas que, como por ejemplo, no tenés el precio que te corresponde, porque hay unas retenciones tremendas. Después también tenemos una carga fiscal muy grande comparada con otros productores de otros países. Otros países tienen media página nomás de impuesto, y nosotros una página, 2 páginas, impuesto, y claro, y cuando vos ves que te quedan a veces hasta botones quebrados, mira, de lo que te queda de tu trabajo. Y hoy por hoy vivir en Argentina es caro, todos lo sabemos. Vestirse, alimentarse, el transporte, moverse, es caro. Si bien en el campo vos más o menos te la vas arreglando porque siempre hay algo, si no es una quinta, es algo, un animalito o algo, en eso uno lo puede ir ahorrando, pero igual si tenés hijos estudiando, también tenés esos costos. Y lo otro respecto a la liquidación, ¿cómo influye en el bolsillo cotidiano, si liquidan o no liquidan? Si nosotros, el productor ya ha liquidado para pagar cuentas viejas. Ahora ni bien entra la cosecha, porque la gran mayoría de los pequeños ya no hay más soja. Estamos esperando en sojas que en 20 días van a empezar a cosecharse, y así como se están cosechando, se están liquidando para pagar esos gastos. Ojalá habría liquidaciones para poder invertir. Para poder mover el pueblo, que vos cambiás esto, cambiás lo otro, modificás. Hoy el margen no da para eso que dice Nacho. No, vos sabés que es para pagar los gastos. Vos sabés que preocupa porque, como te decía, el precio internacional es bajísimo, más las retenciones, más si la van a volver, y encima los insumos disimuladamente los van subiendo. Y eso que son precios inflados todavía, como siempre digo, del dólar 2023. Sí. Joa. Sí, Mariela, 2 preguntas. Una un poco complementaria a lo que decía Nacho. En cuanto a si usted ya vio si hay un tipo de esta falta de previsión económica en lugares, en ciudades donde el campo mueve todo, si tuvo un impacto, por ejemplo, un freno en la parte comercial, si se puede percibir o no. Y por otro lado, ¿qué rol juegan las entidades financieras, la presión de las entidades financieras? ¿El campo hoy tiene acceso, por ejemplo, a un crédito o está todo paralizado desde ese lugar? Hay poco, y es poco el plazo. Vos en el campo tenés todo un proceso de adecuación a lo que vos invertiste, no lo podés sacar en una sola cosecha, es todo un proceso.
Y otros países... Tenés agua, gracias. por favor. Y otros países tienen 10 años, 15 años. Acá lo máximo que vemos son 4 años. No alcanzás. Te voy a dar un ejemplo de algo que, por ejemplo, en la parte avícola donde uno está. El otro día un vecino me decía, saco 100 millones para hacer un galpón. Tengo que devolver al año 50 millones, pero me gané 30. ¿Cómo devuelvo esos 50 si me quedaron 30? Entonces, las ganancias son muy escasas, pero yo siempre digo que está muy fuerte el factor de impuestos. Claro. Vivimos para pagar impuestos. Y si queremos sacar esta Argentina adelante, saquemos impuestos y creo que solo va a haber una inyección de trabajo. Es el reclamo general de, la todos mayoría de los de ambientes. todos los sectores. ¿No? Claramente. Todos los sectores. Sí, Javier. Mariela, ¿cómo le va? Para bien, porque hay que decir de que siempre es bueno la democracia y elegir. En pocos meses más hay elecciones en Entre Ríos y también a nivel nacional. Los van a empezar a visitar ustedes los políticos que se fueron el 10 de diciembre del año pasado, los que están ahora. ¿Son tiempos de recibir a esta gente, de abrirle los brazos, o son tiempos de reclamos? ¿Cómo los van a recibir a los que estuvieron hasta el 10 de diciembre del año pasado y a los que están ahora y que le van a ofrecer seguramente y le van a pedir el voto a ustedes? A ustedes, la gente del campo, digo. Claro. Hay pocos hechos. De discursos ya los conocemos. Pero creo que hoy por hoy el que te muestra lo que decía, eso vale la pena. Lo que sí a mí me parece que necesitamos en esos lugares gente que vive, trabaja y duerme en el campo. Algunos no saben ni siquiera lo que es la soja. Por eso. Es más, me acuerdo que estuve en Buenos Aires una diputada nacional que no se hacía problema porque los tamberos se estaban fundiendo porque ella tomaba leche en polvo. Ay, por favor. Imagínate. No escuché bien qué diputada dijiste. Entonces, imagínate cómo es la necesidad que esté gente de campo ahí. ¿Me entendés? Hay un poco respecto del comienzo de la conversación, algo que planteaba Nahuel, en parte Guashi también, en el sentido de apoyo, una simpatía bastante clara y evidente de la mayor parte del sector rural para con la administración Milei, en parte también para con Frigerio, aunque en el momento de las elecciones estuvo, al menos en la provincia, un poquito más partido. Pero bueno, si vemos esta última noticia de un poco la amenaza o el recuerdo, si lo queremos decir de otra manera, de en junio vence esta quita circunstancial de retenciones, todo este lío de la guerra comercial. Si vemos la banderita de a dónde exporta Entre Ríos, exportamos como país, China principal exportador, como región, el Mercosur, la principal región. Es como que las mayorías o las medidas más importantes, y un poco parte del discurso más importante de la Casa Rosada, es contraria aparentemente a algunos o a los principales intereses del campo. ¿Estoy diciendo algo más o menos acertado o estoy pifiándole por mucho? No estás tan desacertado, digamos. Le buscaste la vuelta. Claro, vos me entendés si yo te digo que las decisiones que se toman muchas veces son de estadísticas y se necesitan muchas veces para ese tipo de decisiones del campo con gente del campo. Por eso vos decías, sí, hay como una apreciación o un aprecio, digamos. Es así. Sí. Hay como un aprecio porque creo que se reduplicó la esperanza de que algo cambie, pero que tampoco los funcionarios crean que ese noviazgo, entre comillas, es duradero. Ahí está el título. Es como puede ser también bueno, yo creo que del PRO con la Libertad Avanza. El campo también, ¿no? se tiene que involucrar, entonces. Hay gente que se tiene que involucrar, que tiene que participar más.
Ahí me llegó una invitación, por ejemplo, que generan en la Cámara de Diputados, a través de un diputado de apellido Rossi, a un conversatorio sobre retenciones, que van a disertar un abogado, Thomas Allan, no lo conozco, e investigador, y Kevin Corfield, es un economista y analista. Se hace el jueves 24 de abril a las 15 horas. En el Salón de los Pasos Perdidos. Estaría buenísimo que vaya gente del campo, más que un abogado y un investigador, está bueno que vaya. Ese es un proyecto... Pero está bueno que vayan, es un conversatorio sobre retenciones. Estaría buenísimo que vaya gente del campo y que ahí golpee la mesa y diga, no, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, con tal otra. Un aporte... Sí, cómo no. Pase, muy sencillo, pero sí. Rossi viene proponiendo esto de hace rato. El tema que, por supuesto, las retenciones son una cuestión nacional, más no de la... Bueno, pero hay que discutirlo, hay que mover el avispero también un poco. Tenemos mensajes a nuestro WhatsApp 3435-054-874. Aquí nos envía alguno la producción. Buenas noches, el presidente no advirtió, recordó que en junio vuelven las retenciones. El campo ya estaba informado desde el momento que se quitaron las retenciones. No hubo modificación alguna. El problema de la financiación está directamente relacionada con la inflación. Veníamos de años de inflación altísima. Lo mejor que puede estar pasando para que vuelva el crédito es la baja de la inflación. Desde el pacto fiscal del gobierno de Menem, la producción primaria, o sea el campo, no paga ingresos brutos, cosa que no le pasa al resto de actividades. También reciben subsidios de todos lados, hasta créditos blandos. ¿Qué tendrían que decir los demás? Estoy cansado de subsidiar al campo, dice Rubén, de Barrio Santa Teresita. ¿En dónde? ¿En qué parte del campo es eso? ¿En dónde? No paran de recibir. Mi familia vive en el campo, en la zona rural de Gualeguay. No coincido con Rubén. Sí, eso no pasa en Entre comparemos Ríos, quién vive en el campo, sino con quién trabaja y genera desde el campo, vive de la actividad. Son dos cosas claro, perdón, vive de la actividad rural. No hay un crédito para sacar. Perdón, para Mariela, entonces, sí tiene, el campo ha tenido líneas de crédito que siempre a veces se quejan de Federación Agraria, es difícil llevar la carpeta al banco, pim pam, pero han tenido líneas de crédito. Hoy no. Pero ella explicó. No han tenido líneas de créditos. Hoy no. ¿No hay línea de crédito para el campo? No, hay, pero te digo que son muy escasas los montos que se van. Sí. Pero históricamente no hubo líneas de créditos para el campo específicas ante eventos específicos, sí. Sí, pero inviables. ¿Cómo inviables? Por los altos, el alto interés. Ah, bueno, claro, pero es el sistema, no es en contra del campo esa apreciación en todo caso. ¿Y qué dirías vos si a vos la te tasa de interés de un crédito impuesto personal también está altísimo, digamos. Pero Rubén dice que está cansado de subsidiar el campo. Si a Rubén o a vos te ponen no estoy hablando del un 26% de retenciones, ¿te gustaría todos los meses? Además de que pagás todo lo que pagás. Dos aspectos importante. Uno, no estoy discutiendo con el amigo televidente porque manda un mensaje y no corresponde. Y no vamos a medir el campesitómetro, digamos, si lo queremos poner, soy el campo, mi familia labura en el campo, trabajé en el campo. Todos somos del campo. No es que no me... No me va a pasar como a la diputada esa que la leche en polvo. Conozco la realidad del campo. No tenemos el campesitómetro acá. ¿Querés jugar a eso? Yo sí voy a hablar. Hagamos Ezequiel, destreza criolla a ver quién gana. Tengo que ir cerrando, pero en el marco del campesitómetro le quiero hacer esta pregunta a nuestra invitada. Porque el campo es como muy, bueno, el periodismo. Claro. Qué sé yo. Como sujeto social. El fútbol. Claro. O sea, el campo. Acción, composición, el campo. El campo. ¿Está unido? Porque digo, el campo tiene distintos protagonistas. El tambero, el plan rural, el dueño, el que renta su hectárea para el que tiene animales, el pequeño y gran el que pequeño productor, el que exporta soja, el que está ahí con el maíz para ver si cubre las deudas. ¿Esos protagonistas están unidos en un reclamo o no? ¿O son realidades muy distintas? Es una materia pendiente que tenemos los productores de estar unidos a través de alguna entidad. ¿Para qué? Para fortalecer la institucionalidad y a través de las instituciones tener logros. Ese individualismo que nos caracteriza, me la arreglo como puedo, veo como sigo, eso no va más y otros países han salido adelante con esa institucionalidad.
Y yo me doy cuenta porque ahora puede ser que haya algún cambio en la nueva generación, que los chicos, como se dice, la ven. La ven. Dice, y hay un ejemplo que, por ejemplo, un palo de escoba, vos uno solo lo agarrás con la rodilla y lo podés quebrar. Pero juntá 10 palos de escoba, va a ser más difícil poder quebrar eso. Y los chicos, la juventud, con cosas muy sencillas creo que nos van a dar una mano a esta generación que hemos sido muy individualistas hasta cerrados. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso hace que nosotros tenemos que salir, creo que al principio empecé y dije, tenemos que salir de nuestra tranquera adentro, porque eso ya lo sabemos. Nos podemos comparar con cualquier país y somos de primera. Es muy esperanzador su mensaje. La pregunta concreta es, ¿qué debería hacer el gobierno, por ejemplo, para que ustedes vuelvan a confiar? Hablando concretamente respecto de este último punto, el gobierno provincial utiliza Alversa, que es un banco privado, como monopolio, digamos, de sus pagos. ¿Podría utilizarse esta empresa, este banco, para generar créditos blandos para el campo? Yo diría más que, por empezar, la esperanza que yo te di, que vos me decías que es muy esperanzador lo mío, por empezar que empecemos a tener los precios justos para lo que nosotros. Porque a veces no después precisás financiamiento. Y el financiamiento que sea acorde a lo que uno está ganando. No podés ir a un banco y ya te das cuenta que no lo vas a poder pagar. Entonces, y es por eso que hay crédito y hay crédito. Ahora, ¿qué debería hacer los gobernantes? Es respetar y sentarse, rodearse de gente que están en las instituciones. Porque yo siempre digo, no es lo mismo un funcionario que dice que tiene campo, que está bien, tiene campo como una propiedad, que el que vive, trabaja y duerme en el campo. Ahí está la raíz. Vos no sabés, a veces cuando tenemos reuniones entre los productores, qué soluciones tan tangibles y sencillas se encuentran para solucionar. Los caminos, por ejemplo. Y ahí se encuentran. ¿Pero por qué? Porque a veces nos dan unos puentes o unas luces de poder participar. Creo que también es una materia pendiente de los actuales funcionarios de convocar, pero no solo convocarnos para usarnos, sino realmente ser protagonista de estos cambios. Como dijo usted hoy, gestos concretos. Muchas gracias. Y a veces los gobiernos provinciales son rehenes también de los gobiernos nacionales, en estas medidas que pedía, por ejemplo, Corina, ¿no? Sí. Están atados a eso. Este presente es de parte del ventilador para vos por tu visita. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. En serio, muchas gracias. Nosotros vamos de a poquito encaminándonos a la pausa para abordar el tema del Papa, en un ratito nada más. Te cuento que en Magalí tenés todo en un solo lugar. Bazar, juguetería y librería. Te ofrecemos descuentos por pago contado, promos, tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés. Estamos en 25 de mayo 178. Si tenés ganas de comer algo rico, tomar algo rico o pedirlo a tu casa, tenés Maipú América, que está abierto casi todo el día. Los lunes desde las 18 horas, de martes a domingo de 11 a 2 de la mañana, café, coworking, almuerzos y bar, nuestro delivery todo el día en toda la ciudad. Te esperamos en Avenida de las Américas 2130. Te reitero nuestro WhatsApp para comunicarte con el ventilador, 3435-054-874. Pequeño corte y ya volvemos con ustedes. Estamos en vivo hasta las 23.
esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Equipate para estas vacaciones en Sirirí Aventura. Amplia variedad en equipamiento para camping, pesca y actividades náuticas. Todo en indumentaria. Seguinos en nuestras redes. Sirirí Aventura. Blas Parera 394. Entre Ríos avanza y con ella crece la demanda energética. Enersa desarrolla nuevas obras que conectan barrios, industrias y comercios. En verano aumenta el consumo y tu esfuerzo es clave. Cuida la energía en tu casa para un futuro sustentable. Crecemos juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Club Vida, tu segundo hogar, espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Impulsamos el desarrollo de la economía local. Más oportunidades, más producción, más empleo, emprendedurismo y MIPYMES, ferias y mercados, eventos y paseos, capacitación y formación para seguir creciendo. Más info en paraná.gov.ar. Hacia una ciudad sostenible. Paraná, municipio. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. ...22:46 en toda la República Argentina. Nos metemos en el último tema de debate aquí esta noche en El Ventilador. Queremos también escuchar su opinión, porque, bueno, dicho por la crítica mundial, el periodismo y también la propia Iglesia, el Papa Francisco como que pateó el tablero dentro de la estructura habitual, un tanto conservadora que venía en los últimos años dentro de la Iglesia católica. ¿Qué va a pasar ahora con el panorama cuando sea elegido el nuevo Papa? Vamos a compartir el informe. El legado de Francisco. ¿Qué futuro le espera a la Iglesia tras su partida? La muerte del Papa Francisco a los 88 años marcó el fin de un pontificado que dejó una huella profunda en la Iglesia Católica y en el mundo. Conocido como el Papa Bueno, Francisco se destacó por su humildad, austeridad y sentido del humor. Eligió una vida simple y en soledad, manteniéndose cercano a los más necesitados. Fue firme cuando tomó decisiones difíciles y resistidas, como sus reformas dentro de la Iglesia y su lucha por la transparencia financiera del Vaticano. A pesar de su autoridad, siempre pidió que recen por él y con una sonrisa invitó a los jóvenes a hacer lío frente a los desafíos. Su liderazgo fue una llamada constante a la paz en el mundo, defendiendo los derechos de los migrantes, la justicia social y el medio ambiente. Con una fuerte convicción promovió el papel de la mujer dentro de la Iglesia, transformando estructuras centenarias. Hoy, el mundo y en especial Argentina lo llora. Fue un hijo de esta tierra, el más importante que tal vez le haya dado al mundo. Con su partida deja una pregunta difícil de responder. ¿Qué futuro le espera a la Iglesia Católica y a su legado? ¿Seguirá el próximo Papa el camino de Francisco, especialmente en temas de igualdad y cercanía con los más desfavorecidos?
Claramente la figura del Papa excede todo tipo de análisis, de grietas y demás, porque lo que representa en la historia del mundo, ¿no? Vamos a comenzar a escuchar a nuestro panel. Vamos con Joa y con bueno, Ana. la verdad que a mí, por lo personal, me ha conmovido muchísimo. Hoy hablábamos con los chicos antes de arrancar el programa y decíamos que quizás nos pasa con muchas cosas que somos conscientes de estas personas, de estos líderes mundiales, cuando ya no están, o cuando nos abruma la pérdida, y nosotros como argentinos sobre todo tomar conciencia de que fue un papa del pueblo y de nuestro pueblo, y que llegó a ser un líder, un símbolo de humildad, de austeridad, de cercanía. Esto de lo que hablaban hoy con los chicos del streaming, que fue un papa que generó cercanía con los jóvenes, que a veces de lo religioso es tan difícil, y que además llamó a todos a la acción. A mí eso me queda como su mensaje de que todos podemos ser protagonistas de los cambios, de que todos tenemos que involucrarnos. Además, por supuesto, haberse metido con temas sumamente sensibles, que muchas veces la Iglesia miraba para otro lado, y él se atrevió a involucrarse y a dar mensajes claros, incluso también a la misma política, ¿no? Pedirle a la política acción concreta y decisión ante temas que nos afectan mundialmente. Obviamente uno ve todo el resumen, le ha pasado todo seguramente, la cantidad de gente que habla de él con tanta cercanía, con tanta humildad, y creo que para mí lo que nos tiene que quedar es que nosotros, la sociedad entera, todo el mundo necesita este tipo de líderes con tanta empatía y con tanta humanidad. Vemos permanentemente discursos totalmente contradictorios, de grieta, de odio, y él llamaba siempre y convocaba a la acción en favor de los más desprotegidos, de las desigualdades, de las minorías. Y bueno, a mí en lo personal es lo que más me queda de Francisco. Ojalá, es mi deseo, que quien siga hoy, el nuevo Papa que tengamos, continúe por ese camino. Pero la verdad que lo que Francisco ha generado y lo que va a dejar, me parece que históricamente, con el paso del tiempo, vamos a ser mucho más conscientes de lo que él generó para las próximas generaciones. Ana. Sí, para mí fue un papa totalmente revolucionario. Como decía yo, él trató de modernizar y acercar la Iglesia a la mayoría de las personas. Se metió con los abusos sexuales, se metió con la parte de corrupción que hay en el propio Vaticano. Ya desde el principio, él se negó a usar los zapatos rojos que tienen que usar, la capa, una cruz, la limusina, vivir donde tenía que vivir, porque la verdad que hay una contradicción grande si uno entra a los departamentos del Vaticano o ve el Vaticano, y él fue un papa totalmente diferente, creo. Que decía Maradona, ¿no? Sí, total. Entonces creo que sí, que fue un papa totalmente revolucionario. Él siempre habló de fijarse en las similitudes y no las diferencias. Eso también hizo que se juntara con muchas autoridades de otras religiones que no lo habían hecho otros, no solo los protestantes anglicanos, sino con los musulmanes, con los judíos, con los otros papas ortodoxos. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que él solo tenía no solamente su agenda oficial, sino que tenía su propia agenda personal, y él seguía llamando a personas por teléfono. Aquí hay un caso, bueno, llamó a personas que le escribían cartas, llamó a gente para su cumpleaños, y también llamó a muchas personas de Santa Fe, porque él fue un profesor, un maestro en el Colegio de Inmaculada Concepción. Entonces, cuando alguna situación le llegaba a sus oídos de personas que, el caso concreto, llamó a la mamá de un alumno, que ese chico falleció, entonces lo llamó. Esas cosas que te lo bajan del pedestal. Sí. Él andaba así, ¿no? Bueno, y fue muy complicada la guardia custodiarlo por ese mismo tema, ¿no? Hemos hecho miles de entrevistas en estas últimas horas respecto y tantas personas de Paraná que han estado con el Papa. Bueno, hoy también en el noticiero dialogamos con un veterano de Guerra de Malvinas que el Papa intercedió para recuperar la Virgen Malvinera que estaba en poder de los ingleses. Tenía estas situaciones. Ahora bien, yo lo que noto es que viste que acá en Argentina grietamos todo, ¿viste? Claro, catalogamos, sí. Y cuando pasó la cuestión política, es como, yo creo que, no sé si por eso, es como que no lo disfrutamos al Papa argentino. No lo disfrutamos. Y a mí me queda el dolor, ¿vale? Perdón, lo que dice el Graf, el anterior.
que no volvió al país como papa. Eso, sí, Eso solamente era lo que me faltaba rematar mi discurso. Sí, Ana. Es lo que me quedó el sabor Eso, también. amargo. Que no haya venido a Argentina en todos sus. Cuando estuvo Brasil tiempo. hubiera venido. Claro. Hoy, por ejemplo, a mí me parece esa grieta, que él no volvió para no ser utilizado políticamente. Y también esto que tenemos los argentinos, que para muchas cosas somos tan buenos y para otras, eso de que vos veías las redes y un montón a favor y un montón en contra. Estamos hablando del Papa, el argentino más importante del mundo, y de Quizá pronto... de la historia, ¿no? Exactamente. Y de pronto, es más, me parece que si bien vienen un montón de días para homenajearlo, no sé, yo me imaginaba otra cosa. Me imaginaba, por ejemplo, ayer la Catedral de Paraná, con gente llorándolo, con velas. No sé si pasó, por ejemplo, en los barrios periféricos, porque claramente él era de la periferia y él trabajó para la periferia y visitó la periferia. Pero yo no vi gente ayer en las iglesias rezar por él, que él tanto pedía que recen por él, que sigan rezando. Y no sé, me duele que como argentinos tengamos este gesto, siempre dividido, por cuestiones ideológicas. siempre midiendo si es bueno, si es malo. Era el Papa, es el Papa. ¿Cori? Bueno, bien dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Tal vez él sintió eso, nunca vamos a saber con certeza por qué no volvió a Argentina. Puede ser especulo para no demostrar favoritismos y en definitiva yo no lo tomo a mal de que no haya venido porque entiendo que él ya era un papa de todos, era un papa del mundo, pertenece a la humanidad toda, por lo menos a la humanidad católica y a la no católica también y por ese lado me siento absolutamente conforme. Entiendo que además... Pero no enojados, Cori, doloridos, con ganas de que estuviera acá. No enojados porque no vino. No, yo estoy hablando de mi posición personal, digamos, no emitiendo un juicio de valor respecto de los sentimientos que generó esa circunstancia en el resto. Entiendo que si él hubiese vuelto, o sea, se lo criticó mucho. Si él hubiese regresado, se lo hubiese criticado muchísimo más. Y quiero marcar también... con un poco de molestia, la hipocresía de algunos sectores que, habiéndolo criticado tanto durante su vida, luego de su fallecimiento, hoy por hoy aparecen en una posición absolutamente contradictoria, ¿no? E hipócrita, bueno, lamentándose y demás. La verdad que eso nos suma, creo que la sociedad no es tonta y que lo ve, que ve esos gestos, ¿no? Yo creo que el Papa ejerció un rol, además, sumando a todo lo que dijeron las compañeras y que han hablado antes que mí, él ha ejercido un rol eminentemente político y que ha sido disruptivo en su papado y espero con toda, digamos, con todo el deseo que el Papa que continúe en el papado continúe su legado, porque él no solamente produjo estas irrupciones en la vida social en cuanto a tener en cuenta a las comunidades o a la diversidad, etcétera, etcétera, o lo que en relación a los abusos sexuales, toda la actuación que tuvo, sino que también produjo reformas dentro de la iglesia, eligió cardenal, eligió, digamos, nombró a muchos integrantes de la iglesia, ojalá que no sean traicionados y que continúen su legado, ¿no? Respecto a lo que decía, bueno, Corina, hoy hubo algunos incidentes con la presencia de Villarroel cuando salió, no así con Santoro, que en la misa en Buenos Aires, claro. Bueno, Milei va a estar entre los grandes, digamos... Son anecdóticos, yo entiendo que es anecdótico, o sea, con tamaño evento, con tamaño episodio, es decir, el significado que tiene. Bueno, Milei que le dijo que estaba con maligno. Le dijo maligno, le dijo lo peor que le puede decir un cura. Bueno, va a estar Milei, ¿no? Va a ir a la comitiva. Parece bien que vaya, ¿no? Como juez de Estado, de Parece bien. Quiero, de lo mucho que se ha dicho, ¿no? Ya, yo pensaba, ¿no? ¿Qué decir? Porque es como que estamos abrumados por la noticia y también por la cantidad de expresiones que se han escuchado de todo el mundo, no solamente de la Argentina, de personalidades las más importantes del mundo.
Y yo quisiera resaltar 4 aspectos que me parecen los más importantes. Primero, el tema del Papa de la Paz, llamarlo. Él era una de las principales, o quizá la más importante preocupación que tenía en un mundo que si bien no es, él decía que no había una guerra, no era una tercera guerra, que la tercera guerra mundial se daba de forma diseminada, que había guerras en muchos lugares y se pronunció prácticamente en todas y fue muy activamente, trabajó muy activamente para intentar desactivarla, digamos, y incentivando el diálogo y demás. Las expresiones que tuvo sobre la guerra que está aconteciendo en Gaza, el bombardeo en Gaza. Con Ucrania e Israel también lo hizo. Con Ucrania e Israel, pero sobre todo en Gaza, que es un tema bastante delicado y bastante censurado también por los grandes medios de comunicación. Él tuvo expresiones que le significaron muchas críticas, sobre todo del Estado de Israel y todos los voceros que tienen los medios mundiales. El Papa de la Paz, el Papa de la Justicia Social, que es quizá lo más comúnmente se lo reconoce, y también por haber puesto en el tapete el tema de los inmigrantes, que era un tema que podríamos decir desconocido mundialmente hasta que el Papa lo puso sobre la mesa. El primer viaje que hace el Papa no es casual, con lo importante que eran para él los simbolismos. Es a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, donde caían todos los inmigrantes africanos y morían. No puede ser que este sea el cementerio, esto sea un cementerio por la cantidad de inmigrantes africanos muertos en esa isla. ¿Y el cuarto punto? Y el cuarto es el tema del medio ambiente. Sí, un compromiso con la ecología muy fuerte. Exacto, escribió una encíclica que yo, es la única vez que leí una encíclica, fue la Laudato Si, que habla sobre el cuidado del medio ambiente y realmente me fascinó, me voló la cabeza y no lo podía creer que un papa escriba de esa manera, con esa transgresión y con esa denuncia también de un montón de situaciones. Realmente creo que va a ser valorado, lamentablemente, una vez fallecido, y va a pasar, y digo esto último, sí, me parece que va a pasar como Maradona, que todo el tiempo van a aparecer videitos, fotos de que dijo tal cosa, anécdotas. Así que bueno. Tengo que cerrar rápido, Nachito, y ese... No tengo mucho para decir, yo no soy católico, pero siempre me llamó mucho la atención lo que decía Cori, esto del costado político, de todas sus declaraciones, siempre me fascinaba las cosas que opinaba, cómo bajó a la iglesia ese pedestal inmaculado, intocable, de cosas que no se hablaban, que se empezaron a hablar, y sí, yo creo que todos, lo hemos dicho, nos acordamos qué estábamos haciendo y dónde estábamos cuando Bergoglio pasó a ser Francisco, y fue algo histórico. Veníamos de otro papa que nada que ver, digamos, que tenía un perfil totalmente distinto, y él fue demostrando que a mí, que yo no tengo nada que ver con la Iglesia Católica, me dio como esta esperanza de decir, che, pero este tipo interpretó bien lo que el mensaje de Dios, ¿no? Sí. O sea, esta bondad, de no cerrar nunca las puertas de la iglesia, que nadie puede quedar afuera. Bueno, a mí, yo quiero rescatar eso. De hecho, por cuestiones de salud no pudo lavar los pies, pero volvió a repetir lo que hacía cuando estaba aquí en Buenos Aires, el Jueves Santo, ir a una cárcel. Bueno, y me parece sumamente poético que lo último que haya hecho haya sido el domingo de Pascua. Eso es poesía pura. Tremendo. Después hubo curiosidades, ¿no? 88 años, el Papa, increíble, y el número de socio del carnet de San Lorenzo no se puede creer. Y un datito... Porque era 235-88 y murió a las 2:35 con 88 años. Y tremendo. Un dato, en la cuenta bancaria $100 tenía, cuando su patrimonio ascendía a $100, Sí, voy con Ezequiel y voy con vos, Javi. Claro, no, una línea, se ha dicho todo y se coincide en la mayoría, también como un hombre que no ha sido bendecido por el don de la fe, lo digo en mi caso, o por mí digo, una de las características que resultan bastante claras y evidentes respecto de Francisco es esto, es un hombre
que macheó bien con el pueblo en muchísimos de los temas que se mencionaron, tratando siempre de, creo que en parte de lo que dice o trataba de reflejar Nacho, esto de rescatar el mensaje del Jesús histórico, ¿no? Que a veces está un poco corrido de algunos, o lo que nosotros interpretamos de lo que dicen algunos obispos. En ese sentido, como hombre de la Iglesia, utilizó los lazos políticos para tratar de ordenar y llevar algunos de estos aspectos a la cosa concreta, que es la cuestión de la paz, que es la cuestión del medio ambiente y algunos de los otros temas en defensa de minorías que también planteaba. Por eso digo Francisco, que su figura excedió a la propia religión. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un médico veterinario que sí estudió, él es de Galarza y vive afortunadamente, tiene 77 años, García, y con un médico traumatólogo de Paraná, que también estudió en Santa Fe, tiene la misma edad, y lo soportaron, decía él, en Gracia, 3 años al cura Bergoglio cuando les dio clase. Lo llevó a Borges a que diera literatura, y ahí en sus ratos libres el Jorge Bergoglio, en ese momento sacerdote, lo afeitaba a Borges, ahí en Santa Fe. Y contaban algunas anécdotas, don Enrique Gracia, este médico veterinario de Galarza, cuando le hacía la entrevista hoy, que le gustaba mucho el cordero entrerriano. Cuando él iba ascendiendo en la jerarquía religiosa en Buenos Aires, le pedía, o a este médico de Paraná, que le llevara, que le mandara, pagaba, pero él quería el corderito entrerriano. Y hasta el año pasado lo recibió y armó un despelote porque como era muy amigo de García y del médico traumatólogo de Paraná, que tiene 77 años, estuvieron 1 hora y más de 25 minutos no pueden estar en esas audiencias. Y iban los secretarios, iban la guardia, subía medio. Les estoy diciendo que no, quiero hablar con esta gente, y los tuteaba. Y dice que de decir cuentos verdes. Bueno, así era su santidad, como amigo de esta gente que los tuvo como alumnos en el colegio de Santa Fe. Para la comedia ahí a flor de piel. Era terrible para los cuentos. Está el Palacio Bergoglio. No queda el Palacio Bergoglio. Que tiene enviar el Paseo Francisco. También la primera calle que se puso cuando Francisco asumió el pontificado fue aquí en Paraná, ¿no? En la calle de la Catedral. Y el Palacio Bergoglio, para aquellos que no lo sepan, está aquí en la ciudad de Paraná, tiene la referencia de la familia Bergoglio que vivió en la capital provincial, así que lo puede venir a conocer y conocer esa historia. Nosotros vamos cerrando la edición de hoy de El Ventilador. Les digo que esto no va a pasar el jueves, si no antes Mate nos reta, son las 16. Nogaró te espera el fin de semana para disfrutar del menú más rico, gran variedad de pizzas, sándwich y empanadas, picadas y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina en Avenida Ramírez y Nogoyá. Le mandamos un beso grande a Eduardo Lacoste, porque ahora se viene Amigos del Volante, para hablar de automovilismo con todo su equipo. Nos vamos. ¿La pasaron bien? ¿Y ahí la pasaron bien? Estuvo genial la noche. Nosotros, ¿cómo? El Turquito. Ah, sí, tengo que asegurar el Turquito. Ventas de bebidas por mayor y menor. Vamos hasta el Turquito. Abrazo grande, Turquito querido. Envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene el Turquito. Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Podés hacer pedidos por WhatsApp 3434-385-696. Es más, salir a laburar tarde, ¿viste? La cocina está abierta hasta las 2 de la mañana, incluso no solamente para comer ahí. Se puede ir a bailar también, Para pedir. Hay karaoke. Hay karaoke. Ah, también. ¿Se puede ir a bailar? Tenemos que ir nosotros. Tiene todo el Turquito, che. El 20 tiene que ir a hacer karaoke. Nos vamos. Gracias por haber estado junto a nosotros. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 21:30 cuando se enciendan las aspas de El Ventilador por el 11. Chau.